Hola, buenos días. Bienvenidos a la clase número 3 online. ¿Qué tal? Espero que estéis bien. Ánimo que ya os queda poquito para las vacaciones. Y venga, vamos a darle caña, que hoy va a ser muy cortito. Pregunta de desarrollo. Hannah Arendt, la única que vamos a ver de esta mujer. ¿Vale? También habrá un comentario de texto. Entonces nada, ir haciendo aquí vuestro esquema. Quien se anime puede ir desarrollando a la vez y se lo va quitando de encima. Es decir, lo de siempre, chicos. Ya sabéis, 3/4 de cara, una carilla. Iros preparando, iros sacando los papeles. Podéis sacar el libro también si queréis contrastar. Bueno, efectivamente esta es la última pregunta de desarrollo. Así que enhorabuena por ello, chicos. Es que nos queda nada. Esto, un comentario y media panorámica. Y ya con eso habéis terminado. Y además, esta se os va a dar muy bien, porque como es más o menos actual, pues son cosas recientes que podéis entender. Y los conceptos no son muy complicados. Así que os animo. Esto os va a gustar y va a ser fácil, ¿vale? No sufráis. Bueno, ya lleváis 2 minutillos. Supongo que os ha dado tiempo a sacar una hoja, así que voy a empezar, ¿vale? Hannah Arendt, aquí la tenéis, muy tranquilita, tirada en el suelo. ¿Vale? Es una mujer alemana importante, de origen judío. Ya sabéis que el judaísmo es una religión que va antes del cristianismo. Pues bueno, el Antiguo Testamento utilizan la palabra Yahvé en vez de Dios. Bueno, y es una... ¿Qué son los judíos? Pues es una comunidad de personas que tienen esa religión y que a lo largo de la historia les ha pasado un poco como a la comunidad gitana, que no han tenido nunca un país. Entonces han estado siempre migrando, les han echado de varios países, reinos y cosas de ese estilo, ¿vale? Normalmente pues es una comunidad a la que le saltan muchos prejuicios, ¿vale? Siempre se le ha culpado de todo a ellos y bueno, y entonces en el siglo XX en Alemania y en toda Europa prácticamente pues pasó esto, ¿vale? Esta persecución a los judíos me refiero, incluida Hannah Arendt, que se vio obligada a emigrar, ¿vale? Entonces, bueno, esto le influye mucho a ella, porque claro, ¿quién perseguía a los judíos principalmente en Europa en esta época? Los alemanes, y ella estaba ahí, entonces tuvo que huir, porque bueno, ya veréis que en Alemania pues pasaron cosas bastante chungas, y en toda Europa en general, ¿vale? Bueno, ¿de qué habla Hannah Arendt? Pues bueno, pues influida por este trauma, por así decirlo, de que le perseguían y a toda su comunidad, a toda su familia, a todos sus conocidos, pues bueno, pues ella pues hablará un poco de este tema. Entonces va a hablar de los totalitarismos. ¿De qué estamos hablando? ¿De metafísica? ¿De epistemología? Pues no, vamos a hablar de política. Es decir, de sociedad, de cómo se organiza la población, quién manda, todas estas cosillas que ya sabéis, ¿vale? Por lo tanto, en nuestra panorámica la tendremos que citar. Europa, 1930-1940. Pues bueno, Europa en general, ya sabéis que ahí, Segunda Guerra Mundial, Guerra Civil Española, bueno, pues el panorama está un poco tenso. Los gobiernos que existen no son precisamente democráticos, ¿vale? A excepción de Inglaterra y quizá Irlanda, si no recuerdo mal, pues hay un periodo donde lo que gobiernan son los totalitarismos, ¿vale? ¿Qué significa la palabra totalitarismo? Pues es una forma de organización política donde el gobernante
tiene un poder total sobre el ciudadano, que deja de ser ciudadano con derechos. Igual que la monarquía absoluta, acordaos, el rey tiene un poder absoluto sobre sus súbditos. En un totalitarismo, pues se llama así porque el dictador, principalmente, va a tener un control total sobre los ciudadanos. ¿Qué significa control total? Pues que se hace lo que diga el dictador, ¿vale? Por ejemplo, en una democracia, pues tú tienes el derecho a elegir tu religión o a ser ateo. Pues en un estado totalitario, pues te vas a ver forzado a pertenecer a una religión concreta o a una forma de pensamiento concreto. Es decir, todos los derechos del individuo se ven un poco anulados por el dictador, de una forma u otra. Entonces, definición de totalitarismo, pues algo así, ¿vale? Control total de las personas, bueno, del individuo. Para que os suene esto de totalitarismo. ¿Qué definición da Hannah Arendt de los totalitarismos? ¿En qué se centra ella, ya que hace un análisis de los totalitarismos? Pues ella los define como un movimiento de masas, ¿vale? No nos referimos aquí a las placas tectónicas ni a... Es decir, con masas nos referimos a una masa social. Es decir, mucha gente, una masa de gente que participa de alguna forma en la política aceptando la existencia de ese dictador, ¿vale? Para Hannah Arendt, es decir, que haya un dictador, para que haya un dictador que gobierne de forma totalitaria, tiene que haber una masa de personas que de alguna manera lo acepte o no se queje o no, que de alguna forma pertenezca al movimiento en concreto, ¿vale? Yo qué sé. A ver, vamos a buscar alguna imagen de... Vaya, sabía yo que iba a salir de... ¿Vale? Es decir, a Hannah Arendt le pasa lo mismo que a Ortega y Gasset. Cualquier cosa que sea un movimiento de masas donde todo el mundo piensa de forma igual, donde todo el mundo tiene las mismas opiniones, todo el mundo acepta lo mismo, para Hannah Arendt, igual que para Ortega, esto es un peligro muy grande, que puede hacer que precisamente surjan los totalitarismos. ¿Qué totalitarismos había en Europa? Bueno, pues había bastantes, es decir, desde los más conocidos como el de Hitler, ¿no? Los nazis o los rusos, pues también teníamos, yo qué sé, los típicos ejemplos de los dictadores totalitarios, aunque haya historiadores que, bueno, que lo quieran matizar un poquito, ¿no? Pero básicamente, pues eso, el franquismo en España, Mussolini en Italia, ¿vale? Ceausescu en Rumanía, aunque este va a venir después, pero bueno, que en general Europa estaba controlada por estos dictadores totalitarios. ¿Qué pasa con Hannah Arendt? Hannah Arendt se centra más en el nazismo y en el stalinismo, es decir, en los nazis de Alemania y el movimiento comunista, stalinista que hubo en Rusia. Para ella, estas dos cosas son variaciones del mismo modelo. Es decir, que son la misma cosa. Aunque unos parezcan comunistas y otros parezcan nazis, pues la estructura, la forma de ser, su esencia es la misma. Es decir, son los dictadores, para Hannah Arendt, pues son el mismo tipo de gente, pero disfrazados de forma distinta, para que me entendáis, ¿vale? Pues a lo mejor Hitler es un dictador que él dice serlo en nombre del pueblo alemán y Stalin pues dice serlo en nombre de los trabajadores de Rusia. Pero básicamente es lo mismo. Entonces, bueno, Hannah Arendt se centra en estas dos cuestiones, ¿vale? Aunque ya sabéis que en Europa lo podéis extrapolar, es decir, lo podéis comparar con España, con Portugal, con Italia, es decir, no hay ningún problema. Sobre todo, bueno, que si os hacen alguna pregunta de actualidad, que sepáis lo que es un totalitarismo en general, ¿vale? Que no solo penséis en Hitler y en Stalin, que puede ser que, yo que sé, que en el futuro haya otro tipo de totalitarismos, cosas similares. Características. Bueno, por lo que ya sabéis, un movimiento de masas eso es fanático. ¿Qué significa esto? Pues que siempre va a haber en cada sociedad
siempre va a haber un grupo de gente, bastante, que van a aceptar lo que diga el gobierno sin ningún tipo de cuestionamiento, van a aceptar que exista un dictador, es decir, que haya un gobierno de lo que sea, ¿no? Pero hay gente siempre que va a apoyar un movimiento totalitario. Y luego va a haber otra gente que por miedo a que le digan algo, pues se va a sumar a ese movimiento de masas, ¿no? ¿Qué significa que las masas son fanáticas? Pues que le parece bien todo lo que hace su querido líder, ¿no? O su amado líder. Pues por ejemplo, Stalin en Rusia, Mussolini en Italia, aunque bueno, vamos a centrarnos en Stalin y en Hitler, ¿vale? Pues siempre hay como fans, ¿vale? Fanatismo, fans, es lo mismo. Gente que tiene esos ídolos, que piensan que son casi semidioses, personas que no se equivocan, que lo hacen todo bien, que quieren ayudar a su país. Es decir, que ven a los dictadores como salvadores, no como lo que son, dictadores que van a aprovecharse de la población. Entonces, bueno, esto es una característica esencial de los totalitarismos, que hay mucha gente fanática que lo acepta de alguna forma, ¿vale? Más características de los totalitarismos. Pues Hannah Arendt habla de una admiración del crimen. Es decir, los actos violentos se ven como algo positivo. Cuando un dictador totalitario dice, pues vamos a matar a esta gente, pues a los ciudadanos, o bueno, a los individuos les parece bien, no se lo cuestionan. O vamos a quitar estas ayudas a no sé quién, o vamos a meter en la cárcel para siempre a no sé cuántos. Es decir, cosas violentas, pues se ve como algo positivo, por lo general, ¿vale? Pero imaginadlo esto, pero a lo bestia, ¿eh? No solo casos puntuales. Entonces, bueno, eso es lo que sería un poco la definición de un totalitarismo, ¿vale? Un dictador con un poder total y unas masas sociales que apoyan o que sustentan a ese dictador. Actualidad. ¿Tenéis vosotros un amado líder? ¿Creéis que hoy en día existe el fanatismo? ¿Vale? Pues, es decir, esto que decía Hannah Arendt lo podéis llevar a la actualidad, a vuestro caso. Hannah Arendt, todo lo que sea fanatismo y tener un líder incuestionable, pues eso por supuesto lo va a rechazar. Más cosas en las que se basa el totalitarismo. Claro, objetivamente los totalitarismos es una forma de poder donde el individuo tiene que acatar todo lo que dice el dictador, sin ningún tipo de resistencia ni nada. ¿Cómo se justifican estos totalitarios el poder que tienen? Pues claro, en la ciencia. Ya sabéis que la ciencia... Hombre, a ver, la ciencia no es el problema es la gente que se hace pasar por científica. Entonces, bueno, tanto el nazismo como el stalinismo, ¿vale? Pues ellos se veían a sí mismos como científicos, ¿no? Es decir, se autoatribuyen, es decir, o se denominan, ¿vale? Para que me entendáis mejor, se denominan a sí mismos como científicos, ¿vale? O se ven a sí mismos como científicos. Entonces, claro, para que me entendáis, Hitler, por ejemplo, dice, pues yo creo que hay que exterminar a los judíos y creo que hay que matar a cualquier raza inferior, no porque yo lo diga, sino porque es cuestión científica, no es mi opinión, es como una cosa objetiva. Entonces, bueno, en política ya sabéis que la objetividad y la subjetividad está bastante mezclada y no hay nada objetivo al 100%. Sin embargo, esta gente pues se llaman a sí mismos científicos, ¿vale? Por eso está entrecomillado, porque realmente no son científicas estas teorías. A ver, se me olvida poner imágenes para que visualicéis, ¿vale? Por ejemplo, esto sería el nazismo, ¿vale? La típica esvástica. Aquí veis, por ejemplo, cómo se representa el movimiento de masas. Aquí en el centro la simbología, el adoctrinamiento, el líder hablando y toda la gente aplaudiendo y coreando como locos, ¿no? Es decir, un movimiento de masas fanático. El estalinismo, pues similar, ¿vale? La Unión Soviética, aquí tenemos a Stalin. En los colegios había que cantarle, igual que a Hitler, ¿no? Es decir, todas las mañanas pues los niños
cantaban un poema diciendo pues eso, que el amado líder, que menos mal que ha venido aquí a salvarnos, y bueno, pues eso, siempre hay como una admiración del líder. El líder nunca falla, ¿no? El líder nos salvará. Entonces, bueno, es una característica del totalitarismo. Su simbología, ¿vale? Está hablando de la Unión Soviética. ¿En qué se basa cada uno? Es decir, ¿en qué ellos creen que son científicos? Bueno, pues el nazismo, ya sabéis que lo típico de que los blancos serían los superiores, la raza blanca, ¿no? Pues esto empezó en Alemania. Y bueno, ellos se basaron un poco en Darwin. ¿Quién era Darwin? Pues lo de la ley de la evolución, ¿vale? Lo de la teoría de la evolución, todo esto, ¿vale? Las especies evolucionan, tal y cual. Entonces, ¿qué dicen los nazis? Pues bueno, pues que hay algunos humanos que están más evolucionados que otros. Hoy en día no se habla de razas de humanos, ¿vale? Porque el concepto de raza no somos perros. Es decir, somos la misma especie y ya está. ¿Qué decían los nazis? Pues bueno, que de alguna forma, pues que los blancos, sobre todo los alemanes, pues eran más inteligentes, más civilizados, menos brutos, ¿vale? Que eso se demostraba en su historia, porque los alemanes habían logrado muchas cosas y en general el norte de Europa habían sido ellos los que habían inventado todo, y bueno, y que en general pues las otras razas pues eran menos inteligentes y menos evolucionadas. ¿Qué hay que hacer entonces? Pues hay que propiciar que la raza blanca se reproduzca, que la raza blanca que sobrevivan solo ellos básicamente para que la humanidad sea mejor, y el resto de razas pues controlarlas, esterilizarlas incluso como si fueran perros, o incluso exterminarlas, ¿vale? Entonces bueno, claro, ellos lo ven de forma científica, que por supuesto esto no está ni demostrado ni todo lo contrario más bien, ¿no? Es decir, que las diferencias genéticas pues son muy pocas y cerebrales pues mucho menos aún. Entonces, bueno, se ha demostrado que todos los seres humanos tienen la misma capacidad, sea blanco, negro, chino o lo que quiera ser. Pero claro, este era su argumento que tenía esta gente, ¿vale? Los nazis, ¿en qué ciencia se basan? ¿En qué ciencia quieren justificar su poder? ¿Vale? Pues en la teoría de la evolución de Darwin, ¿vale? La raza germánica es la más evolucionada. Entonces, los nazis un poco así lo que dicen es como, a ver, no es que lo diga yo, es que lo dice la ciencia. Entonces, pues, hay que hacer por vivir, y si la vida es evolución y los blancos somos los mejores, pues tendremos que procurar que sobrevivamos los blancos y los otros no, por el bien de la humanidad. Es decir, hay gente que se creía un poco todo eso, ¿no? Y por supuesto un montón de teorías falsas que salían en ese momento. Sigo. Los comunistas, el marxismo de tipo soviético, ¿vale? Porque ya sabéis que aquí en Occidente lo que hay es socialdemocracia. ¿En qué ciencia se creen basar ellos? Pues en la que decía Marx, ¿vale? El estalinismo se basaba en el materialismo histórico. Acordaos, hay 5 fases en la evolución humana y la última será inevitablemente el comunismo. Es decir, ellos creen, los estalinistas, pues que de alguna forma que la Unión Soviética ya se va a quedar para siempre, que el comunismo lo que se va a instaurar, claro, el comunismo entendió a su manera, ¿no? Bueno, pues todas estas cosas. Y que es algo inevitable, es decir, que es algo científico. Que la sociedad va a acabar toda siendo comunista. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como ellos se creen objetivos, como ellos se creen que eso va a pasar algo sí o sí, o bueno, o eso por lo menos venden en su propaganda, pues hay que eliminar, como dice Hannah Arendt, se debe eliminar todo aquello que sea un obstáculo a esta ley científica. ¿Vale? Pues por ejemplo, en el caso de los nazis, ¿no? Pues la evolución dice que la raza blanca es la que se va a imponer. Pues vamos a acelerar ese proceso, ¿vale? Pues vamos, por ejemplo, a esterilizar a negros o a judíos para que la raza blanca llegue antes a su plenitud,
¿vale? No lo digo yo, lo dice la ciencia, te diría un nazi, ¿no? Es decir, vamos a hacer que esto vaya rápido, no vamos a hacer que las cosas vayan lentas. Si es algo que va a pasar, pues lo vamos a cumplir ya. O por ejemplo, el estalinismo. El comunismo va a llegar ya. Pues si tengo que matar a 4 capitalistas, pues lo hago, porque como el comunismo va a llegar tarde o temprano, pues vamos a eliminar este obstáculo. ¿Vale? O por ejemplo, hay por ahí anarquistas en Rusia, pues me los cargo porque son un obstáculo a esta ley del materialismo histórico que va a ocurrir. Es decir, ellos se justifican un poco en la ciencia, ¿vale? Como suele hacer, pues eso, muchos políticos que quieren justificar un poco sus ideas. ¿Vale? Más cosas. ¿Por qué más se caracteriza el totalitarismo? Pues por el adoctrinamiento, ¿vale? Es decir, en el totalitarismo hay una fuerte propaganda. ¿Vale? Esto se puede ver muy fácil. Y además seguro que suenan muchos... A ver, propaganda nazi. ¿Vale? Los cartelitos, los periódicos, es decir, controlar los medios de comunicación, lo que hoy en día sería la televisión e internet, ¿vale? Es decir, la gente en Alemania no tenía acceso a gente antinazi, para que me entendáis, ¿no? No había canales de televisión antinazi, no había periódicos antinazi. Bueno, televisión no había, perdonad, ¿no? En la Unión Soviética igual. No podías encontrar tú un periódico antisoviético, no podías encontrar gente que hablara mal del gobierno. Y si te encontraba con algún panfleto, con una propaganda antisoviética, pues ¿qué te pasaba? Pues que te mataban, ¿vale? Básicamente. Lo más probable es que te mataran. Y en el nazismo igual. O bueno, en cualquier otro gobierno totalitario, ¿no? Entonces, bueno, hay un fuerte adoctrinamiento. En las escuelas, ¿vale? Pues lo típico, cantar los himnos, todo el mundo tiene que hacer saludos a Hitler, todo el mundo tiene... Es decir, lo típico, ¿vale? De adoctrinar, o en vuestras palabras, comer la cabeza a los niños para que ya desde pequeños vayan aceptando la dictadura, ¿vale? O el movimiento totalitario. Entonces, nada, ¿existe esto hoy en día en el instituto? ¿Se te está adoctrinando en algo? Pues piénsatelo un poco. Hombre, no mucho, creo yo. Vamos, no creo. No te han hecho a ti cantar nunca un himno a favor de un líder, ¿no? De un amado líder. A ver, os digo todos estos ejemplos para que penséis en la actualidad, ¿vale? Venga, ¿por dónde vamos? Característica principal del adoctrinamiento, del totalitarismo, perdón, el terror. No hay un mejor argumento que ponerte una pistola en la cabeza. Es decir, en democracia, pues siempre hay que debatir, se puede contraargumentar, se puede opinar distinto, se puede ver las cosas de distintas perspectivas. En el totalitarismo no. En el totalitarismo lo que manda es la violencia, el terror, el miedo a que te hagan algo a ti, o a tu familia, o a tus hijos, o a tus amigos. El miedo de que te asocien con un enemigo del país, ¿no? Entonces, la manera que, aparte del argumento este de que se creen científicos, la manera principal para convencer a la gente es el terror, ¿vale? Es decir, pues el uso de la violencia, a ver, hacer cazas de brujas, ¿vale? Pues por ejemplo, este está en contra del gobierno tal, o este es del enemigo, o este es un espía y tal. Entonces, bueno, siempre se mata gente, se hacen castigos ejemplares, se hacen ejecuciones públicas para que la gente se cague un poco por la pata adelante. ¿Para qué? Para que el gobierno, pues el dictador totalitario tenga más poder, ¿no? Se hacen purgas. ¿Qué significa eso? Pues, por ejemplo, en este pueblo, aquí hay 50 personas. De estas 50 personas, 4 tenemos datos de que son un poco rebeldes o que se han quejado en alguna ocasión. Pues esas 4 personas nos las cargamos de una, ¡pum! Entonces, claro, el resto del pueblo, pues ya está asustado, obviamente. Tienen miedo de que le haga lo mismo, ¿no? O, por ejemplo, esta persona una vez escribió en el periódico que el nazismo era malo o que no podía estar bien. Pues vale, pues cogemos y nos cargamos a esta persona y a sus hijos. Pues entonces ya nadie, en su sano juicio, va a querer meterse contra el gobierno, pues por miedo a que le quiten la vida o a sus hijos incluso, ¿no? Entonces, este es el principal argumento, la principal forma que tienen de convencer los dictadores totalitarios, ¿no? El terror.
La retórica, pues sí, también utilizan la retórica y utilizan la propaganda y tal, pero el terror es la principal forma para convencer, ¿vale? Llega un momento en el que hay una normalización o naturalización de la muerte. Es decir, tú si vives ahí o vives en un sitio totalitario, pues ves cómo se llevan a tus vecinos, cómo matan a no sé quién, cómo... Es decir, que esto ocurre todos los días, ¿vale? Tú hoy en el 2025, pues tú ves una muerte y te traumatizas y te parece algo asombroso, tienes que ir al psicólogo, pero en el siglo XX esto era el pan de cada día de las personas. Es decir, había siempre persecuciones, había siempre conflictos, había siempre gente muriendo, gente que mataban delante de ti, gente que encarcelaban, gente que desaparecía. Es decir, los secuestros, las violaciones, todo este tipo de cosas eran cosas normales. Entonces, bueno, pasa un poco eso, ¿vale? A ver qué más podríamos decir. Bueno, voy un poco más rápido, ¿vale? Los campos de exterminio, como la principal fuente de terror. ¿Qué son los campos de exterminio? Pues bueno, pues unos terrenos que los nazis y los estalinistas vallaban, donde había ahí unos cuantos oficiales de sus propios ejércitos, ¿no? Y ahí, pues bueno, en esos campos iban metiendo a gente, pues que por lo que sea no estaba bien con el gobierno. Por ejemplo, en el caso de los nazis, pues los nazis metían en estos campos de exterminio, pues metían a judíos, ¿vale? A disidentes políticos, a gente de otros países así que ellos consideran de una raza inferior. ¿Por qué se llaman campos de exterminio? Pues porque, como obviamente, al final, pues los mataban, ¿vale? Por ejemplo, campos de exterminio, ¿vale? Aquí tenéis un poco campos de concentración y campos de exterminio en Alemania, ¿vale? Una pequeña zona para todos los que había, que luego muchas veces eran lo mismo. Un campo de concentración es que te tenían ahí retenido a muchas personas y te obligaban a trabajar, pero bueno, te acababas muriendo, te acababan fusilando tarde o temprano, ¿no? Aquí tenéis, a ver si encuentro imágenes. Joder, las he borrado. ¿Vale? Veis aquí cómo duermen, un poco las condiciones físicas en las que están. Esta gente pues acababa muriendo, ¿vale? Les obligaban a trabajar en la mina o construyendo. Es decir, los tenían aquí encerrados y bueno, y aquí hasta que pudieran sobrevivir. Es decir, porque no creéis que se les alimentaba mucho. Y bueno, pues en general no os quiero perturbar más porque la verdad es que aquí ocurrieron cosas bastante chungas, ¿vale? Es decir, se trataba a las personas como animales. Incluso, bueno, hay indicios históricos que apuntan a que incluso se barajó la posibilidad y se hizo unas pruebas de, por ejemplo, de una vez que se han muerto estos trabajadores o estas personas que tenemos aquí, estos judíos, por ejemplo, pues les quitamos la grasa y con esa grasa hacemos jabón. Se planteó eso, pero ni siquiera los alemanes compraron ese jabón. Es decir, que era como... las personas que están aquí no son humanos, son bichos inmundos de una raza inferior que no merecen vivir y que se queden aquí trabajando para nuestra causa, ¿vale? Los típicos campos de exterminio, ¿vale? Luego al final los mataban a todos. ¿Dónde los mataban? Pues a ver si encuentro algo. Bueno, paso así para que veáis un poco la historia. Supongo que habréis visto alguna película, algo. Al final aquí en Alemania pues es conocido las cámaras de gas y los crematorios, ¿vale? Es decir, que los metían en cámaras, echaban gas y los judíos morían, ¿vale? Luego se encontraban arañazos en las puertas y todo eso. ¿Por qué hacían esto? Pues porque una vez fue el suboficial de Hitler y vio cómo directamente los nazis mataban a los prisioneros del campo de exterminio con pistolas y... Es decir, había mucha sangre y era todo muy malo. Entonces un oficial dijo, no, mejor los metéis en estos hornos, en estas cámaras de gas y luego los incineráis. Como que es una cosa más limpia. Es decir, esta era un poco la lógica que tenía esta gente. En Rusia también había campos de concentración a rabiar y se llamaban gulags, ¿vale? Pero era básicamente lo mismo. Incluso esta gente, muchas veces para ahorrar munición, incluso le ordenaban a los soldados a matar a la gente con palos, para no gastar balas. Es decir, eran cosas bastante tétricas, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, en Ciudad Real, que lo encontré hace poco, gente que esté demostrado, gente de Ciudad Real que ha muerto en algún campo de exterminio nazi,
¿vale? De Alemania, ¿vale? ¿Aquí en España hubo campos de exterminio nazis? No, ¿vale? Bueno, a ver, hubo campos de concentración de Franco, ¿vale? Y en la guerra, pues también los dos bandos hubo cosas raras, ¿no? Pero aquí luego durante el franquismo hubo campos de concentración, que luego básicamente eran campos de exterminio, es decir, cuando ya no le servía nada a esa gente, pues lo fusilaban ahí en las puertas de sus campos de concentración. ¿Vale? Aquí tenéis un Ondaimiel, lo más cercano a vosotros, ¿no? Convento del Santo Cristo la Luz, ni idea. Y aquí en Alcázar, que este sí me suena a mí, Convento de la Santísima Trinidad, ¿vale? A ver, no es que las monjas dijeran: Franco, ponnos aquí un campo de concentración. No, hombre, esto lo decidía Madrid, esto lo decidía el gobierno central, veían un poco las instalaciones que había y decían: venga, aquí hay un campo de concentración, porque aquí hay un patio muy grande y aquí podemos meter a los prisioneros, tal. Es decir, que son cosas de otros momentos, ¿vale? Bueno, banalidad del mal. ¿Qué es algo banal? Pues algo con poco significado, algo que no se ha hecho a propósito. ¿Qué te dice Hannah Arendt? Que los nazis, los soldados nazis, la gente nazi que hacía cosas malas, y los rusos, ¿vale? No es que fueran malos, es decir, los soldados nazis o soviéticos no era gente mala, no tenían maldad, ¿vale? Es decir, tampoco eran enfermos mentales, no tenían retorcimiento, es decir, no era gente que disfrutara viendo sufrir a otras personas. Es decir, no querían hacer sufrir a otras personas, sino que más bien lo hacían un poco por órdenes y estaba normalizada la situación. Es decir, lo peligroso de esto es que lo que nos está diciendo Hannah Arendt es que tú, cuando piensas: uy, este nazi, ¿cómo ha podido matar a 4 niños? ¿Cómo ha podido mandar a gente al crematorio a morir? Lo que está diciendo Hannah Arendt es que esa persona podría ser perfectamente tú. No la prisionera, sino directamente el soldado nazi que ejecute esa orden. ¿Por qué? Porque claro, como es un movimiento de masas, al final todo el mundo hace un poco lo que hace toda la sociedad. Es decir, la violencia está normalizada y el individuo es una pieza más. Claro, como todo el mundo está matando, todo el mundo está cometiendo locuras, todo el mundo está haciendo sufrir a las personas, pues si tú lo haces, no te vas a sentir culpable, no te vas a sentir responsable, ¿vale? De alguna forma es algo que viene solo, ¿no? Lo que nos quiere decir Hannah Arendt es eso, que hay que tener un poco cuidado con la sociedad y con los movimientos de masa, porque cuando se empieza a normalizar la violencia y a normalizar los campos de concentración y todo eso, pues cualquier individuo puede acabar siendo pues un exterminador, ¿vale? Es decir, no os creéis que los alemanes eran muy malos. Los alemanes en los años 20 era gente normal, como nosotros, democrática y normal, pero en 15 años de repente se volvieron unos nazis malvados. Lo que Hannah Arendt dice es que no es que sean malvados, es que un poco es la sociedad la que empuja a que cometamos esas atrocidades, y por eso hay que tener cuidado con los movimientos de masas, ¿vale? Entonces, según Hannah Arendt, mejor que hablar de genocidio, es decir, genocidio contra el pueblo judío, ¿no? Matar a los pueblos judíos. Hay que hablar mejor de un asesinato de masas administrativo. ¿Qué significa esto? Pues que a lo mejor a ti te toca, a Juanito le toca meter a los judíos en el tren, pero no se siente culpable. A otro le toca firmar las órdenes de ejecución, pero tampoco se siente culpable. A otro le toca encender el horno, pero tampoco se siente culpable. A otro le toca empujar a la gente hacia el horno, pero tampoco se siente culpable. Es decir, es como algo estructural. Es decir, como lo hace todo el mundo, pues la responsabilidad se diluye. Entonces esta es un poco la enseñanza principal de Hannah Arendt, ¿vale? Que la sociedad, si somos una sociedad fanática y totalitaria,
pues cada individuo puede acabar cometiendo los crímenes más atroces, ¿vale? No hace falta que seas una persona malvada, sino que lo acabas siendo, ¿no? Así que nada, chicos, os dejo, que vaya bien. Nos vemos en el comentario de texto. Adiós.